Hola a todos. Que tengan un buen día. Hoy vamos a seguir a Alex y Tuna en un momento tranquilo pero poderoso del TED. Uno que comienza con un simple corte de pelo y se convierte en algo mucho más profundo. Alex lleva a Tuna a la peluquería para un cambio de imagen suave, con la esperanza de que se sienta más ligera, más segura y realmente visible. Pero debajo de los rizos y las risas, Tuna sigue luchando contra el miedo a que la felicidad no dure. Con el bebé Henry a su lado, Alex intenta proteger su paz de maneras pequeñas y prácticas sin presión, sin obligarla ni a estar bien. Si esta historia les parece significativa, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Al principio, Tuna no reconoció a la mujer del espejo. Suaves ondas caían por sus mejillas como una promesa cautelosa. Nada estridente, nada forzado, solo rizos suaves que la hacían parecer más ligera, como si le hubieran permitido posar algo por un segundo de tranquilidad. Sus labios se curvaron antes de que pudiera detenerlos. Y esa era la parte aterradora, porque las sonrisas últimamente se habían sentido como un cristal frágil que aparecía por un momento y luego se rompía en el instante en que el mundo recordaba ser nítido. Detrás de ella, Alex se quedó completamente quieta, abrazando a Henry contra su pecho. Incluso el ruido de la peluquería pareció desvanecerse por un instante. El zumbido de los secadores de pelo, las risas apagadas, la brillante música de TED, sonando demasiado baja para ser molesta. Tuna parpadeó rápido como si pudiera reiniciar sus emociones de la misma manera que la gente reinicia sus teléfonos. La estilista sonrió. Perfecto, ¿verdad? Muy natural. Tuna intentó responder, pero se le hizo un nudo en la garganta. Se lo tragó. Es agradable. Alex finalmente respiró de nuevo. Es más que agradable. Los ojos de Tuna se dirigieron a él en el espejo. No empieces. No voy a empezar, dijo en voz baja. Solo digo la verdad. Henry balbuceó alegremente, rebotando una vez en los brazos de Alex, como si estuviera aplaudiendo sin manos. La sonrisa de Tuna vaciló, luego regresó pequeña, cuidadosa, real. Alex se acercó más, como si sus palabras pudieran ahuyentarlo. Podría quedarse. Los dedos de Tuna se cerraron alrededor del reposabrazos. Alex... Pero antes de que pudiera escudarse en una broma, el recuerdo de cómo habían llegado allí entró como aire cálido a través de una puerta abierta. Esa mañana la casa de bambú olía a flores de pomelo y vapor de arroz. Un gallo más allá del huerto discutía con el viento como si tuviera problemas personales. Tuna estaba en la puerta con Henry en su cadera, intentando doblar una mantita con una sola mano. Las mejillas de Henry estaban sonrojadas, sus ojos brillaban con la desconfianza de un bebé que cree que todos los adultos ocultan algo. Entonces, la grava crujió en el jardín. Tuna levantó la vista, se quedó paralizada por medio segundo, luego la congelación se convirtió en una cautelosa diversión. Alex entró sosteniendo una bolsa de papel como si contuviera pruebas. «Buenos días», dijo con demasiada calma. Tuna entrecerró los ojos. «¿Por qué sostienes eso como si fuera a testificar? Solo es una bolsa», insistió Alex. Henry lo miró como un pequeño guardia de seguridad. Alex se inclinó más cerca del bebé. «Y buenos días a usted también, señor». Henry no sonrió. Simplemente continuó mirando, juzgando. Tuna movió a Henry más arriba. «¿A dónde vamos, Alex?», se aclaró la garganta. «A algún lugar para Ted». «Esa no es una respuesta». «Es un plan», dijo tratando de sonreír. «Un buen plan». La mirada de Tuna lo atravesó. ¿Es este uno de esos planes en los que compras algo primero y luego actúas sorprendido de que cueste dinero? Los hombros de Alex se crisparon. «No». Henry emitió un pequeño sonido que pareció una risa y una advertencia al mismo tiempo. Tuna suspiró dramáticamente. «Bien, dígame». Alex levantó la bolsa como una ofrenda de paz.
Primero bebe este té de jengibre caliente. Siempre se te olvida cuando estás ocupado. Tuna hizo una pausa, tomó la taza, sintió el calor contra las palmas de las manos. Su voz se suavizó contra su voluntad. Gracias. Alex asintió como si acabara de ganar una batalla importante. Segundo, te llevaré a que te arreglen el pelo. Tuna casi se atragantó. Mi pelo solo un poco, dijo rápidamente como si fuera a correr. Un rizo suave para Ted. Algo delicado. No. Dudó a la defensiva. No como esos rizos dramáticos de las fotos. La mirada de Tuna se agudizó. ¿Ya tienes fotos? Alex parpadeó. Quizás. Tuna apartó la mirada, pero él aún captó la curva de su sonrisa. Alex advirtió. No me digas que eliges un peinado como se eligen los contratos. Tuve cuidado, dijo con orgullo. Eso es precisamente lo que me asusta. Una bocina cortés sonó brevemente fuera de la puerta, cautelosa, como si incluso la bocina respetara su actitud. Tuna salió y vio el sedán gris tan limpio que el cielo se reflejaba. Se quedó mirando. Condujiste el coche para esto. La expresión burlona de Alex se suavizó, adoptando una expresión más firme, más segura, más cómoda. Y no pasarás frío. Le abrió la puerta del copiloto como si fuera una ceremonia. En cierto modo, dijo, te llevo a una reunión secreta. Tuna abrazó a Henry con más fuerza. Y Henry se queda con nosotros, dijo Alex de inmediato. Nos apresuraremos. Si llora, nos vamos, sin hacer preguntas. El corazón de Tuna se calentó antes de poder contenerlo. En serio, siempre lo digo en serio. En el asiento trasero había una toalla cuidadosamente extendida, una pequeña almohada a un lado, una botella de agua colocada como si alguien hubiera ensayado la escena. Tuna se quedó mirando. Alex es una silla de auto, no una pieza de museo. Alex no se inmutó. Se vean, el cabello es importante. ¿Desde cuándo? Respondió sin mirarla. Desde que te esfuerzas tanto cada día. Las palabras fueron suaves, demasiado precisas para ser evadidas. La sonrisa de Tuna se prolongó un segundo más de lo habitual, mientras el sedán avanzaba como una promesa serena. En la peluquería sonó la puerta. Un aire cálido los inundó con el aroma limpio del champú y esa inconfundible energía casi Ted. Ajetreado, brillante, ligeramente caótico. Se acercó un estilista. Rizadores, Alex respondió demasiado rápido. Rizos suaves, rizos Ted. ¿Fotos de referencia?, preguntó el estilista. Alegre, la mano de Alex se movió sola. Teléfono fuera. Tuna se giró lentamente. Su mirada no era estridente, pero sí poderosa. Muéstrame. Levantó la pantalla como un contrato arriesgado. 3 fotos, todas dramáticas, todas enormes, como si ella pudiera salir de la peluquería y verse obligada a actuar en un videoclip. Tuna se quedó mirando. Entonces miré a Alex. Esto no es inspiración. Es una actuación. La estilista se rió. A Ann le gustan los rizos grandes. ¡Eh! Tuna se inclinó susurrando como una amenaza envuelta en seda. Si me conviertes en la mascota de un festival, nunca te lo perdonaré. Los ojos de Alex se abrieron de par en par. No soy una mascota, lo juro. Tuna señaló con suavidad. Suave, natural como la primavera, pero no estridente. La estilista asintió. Perfecto. Alex levantó ambas manos. Estoy en silencio. Soy una estatua. Henry balbuceó con aprobación como si apoyara al nuevo gobierno. Mientras lavaban el pelo de Tuna, Alex sostuvo a Henry con sorprendente facilidad, sujetándole la espalda, protegiéndole la cabeza como si fuera un instinto. Tuna observaba. Se reflejaron en su reflejo y sintieron que algo se aflojaba en su pecho. Poco a poco después, con una gorra de baño ligeramente abombada como un casco diminuto, Tuna se miró y estalló en carcajadas. Alex intentó ser respetuoso. Falló. Casi lo pilló riéndose en el espejo. ¡Alex!, tosió aclarándose la garganta. Te ríes de mí.
Me río contigo, insistió, y Henry chilló como el juez final. Pero entonces la risa de Tuna se apagó cuando sus ojos volvieron a su reflejo a medio terminar transformándose. Su sonrisa se suavizó, luego vaciló. Alex lo notó al instante. Se acercó bajando la voz. «Oye, ¿estás bien?» Tuna se miró las manos. «Tengo miedo de sentirme feliz». Alex no bromeó, no la apresuró. Simplemente dijo con suavidad: «Entonces no lo fuerces. Simplemente siéntete cómoda, es suficiente por hoy». Y cuando el estilista finalmente soltó los rizos y los cepilló en suaves ondas, Tuna se vio a sí misma y esa sonrisa peligrosa y tierna reapareció. Alex abrazó a Henry con más fuerza y guardó silencio como si mostrara reverencia. En el mostrador anunciaron el total. Alex se irguió como un soldado que entra en batalla buscando su billetera con una expresión tranquila que no coincidía con el momento en que su alma abandonó silenciosamente su cuerpo. Tuna se inclinó susurrando divertida y cariñosa. «Te vas a desmayar». Alex susurró con seriedad. «No solo estoy invirtiendo en felicidad». Afuera la luz del atardecer suavizaba la calle. Alex la guió hasta el sedán gris como si llevara algo preciado. Mientras se deslizaba en el asiento, él volvió a ajustar la toalla con orgullosa precisión. Tuna rió. «Si alguien te viera ahora mismo». Alex se acercó más con voz suave pero firme. «Regla número 4. Tuna parpadeó. 4. Asintió. No abrir la ventana. No tocar el... Rizos, demasiado nada de agarrar al bebé y nada de dejar que la sonrisa desaparezca. Tuna contuvo la respiración. Intentó convertirlo en una broma porque las bromas eran más seguras que las lágrimas. Eso no es una regla. Eso es imposible. Alex la miró fijamente a los ojos. Pues lo intentamos de todos modos. En cuanto se cerró la puerta del sedán, Tuna se tocó los rizos como si fueran a evaporarse. Alex captó el movimiento y levantó un dedo. Regla número 2. Tuna puso los ojos en blanco, pero su voz era más suave que su expresión. «Suenas como si estuvieras dirigiendo una fábrica». «Estoy dirigiendo un milagro», dijo arrancando el coche. «Un milagro muy delicado». Henry, abrochado al asiento, pateó una vez y emitió un pequeño sonido de satisfacción como si aprobara la misión. Mientras se alejaban, el mundo exterior se difuminaba en los colores del té, pequeños puestos con adornos rojos, cestas de kumquats, guirnaldas de luces esperando a ser colgadas. Debería haber sido emocionante. En cambio, Tuna sintió una opresión en el pecho ante el pensamiento familiar. Esto es demasiado bueno. Algo lo arruinará. Una moto pasó demasiado cerca, ruidosa y repentina. Tuna se estremeció antes de poder controlarla. Alex lo notó al instante. No la regañó ni le hizo muchas preguntas. Simplemente alejó el coche de la acera y dijo con la calma de un latido: «Te tengo». Tuna miró fijamente el salpicadero avergonzada por su propio reflejo. «Odio seguir así». Alex mantuvo la vista en la carretera. «Ya no estás así. Te estás recuperando». La recuperación no es silenciosa. Le ardía la garganta. Intentó reírse. «Lo dices como si lo hubieras leído en un libro». «Yo no». La miró rápidamente. «Lo aprendí observándote». Los dedos de Tuna se apretaron alrededor del cinturón de seguridad. Quería aceptar las palabras, dejar que se asentaran como una calidez. Pero su mente seguía escudriñando el mundo en busca de peligro como si fuera un trabajo que no pudiera dejar. La casa de bambú apareció entre los árboles, sencilla y firme, el huerto tras ella respirando un verde suave. Cuando Alex aparcó, apagó el motor y se quedó sentado un segundo escuchando. «¿Nada?», preguntó Tuna en voz baja. Alex miró alrededor del patio, la puerta, el sendero. «Nada». Exhaló un suspiro tembloroso y odió lo mucho que importaba esa palabra. Alex agarró primero a Henry.
El bebé se acercó a Tuna de inmediato levantando los brazos como una pequeña declaración. «Mío». Tuna lo abrazó, presionó su mejilla contra su suave cabello y sintió que regresaba a su cuerpo. Dentro de la casa de bambú reinaba la frescura y la familiaridad. La luz de la tarde se filtraba a través de las lamas en suaves franjas. Tuna se acercó al espejo cerca del pequeño estante y volvió a mirarse. Sus rizos se mantuvieron. Su sonrisa intentó regresar, y esta vez no parecía cristal. Se sentía como algo que podía sostener en la palma de su mano. Alex se apoyó en el marco de la puerta observándola como observaba las tormentas en silencio, con cuidado, listo para actuar si era necesario. Tuna se giró. «¿Por qué me miras así? ¿Cómo qué? Como si tuvieras miedo de que desaparezca». Alex no fingió porque sí. Tuna tragó saliva. «Alex», se acercó bajando la voz mientras Henry tarareaba contra su hombro. «Cuando sonríes parece que has encontrado el camino de regreso a ti mismo, y no quiero que nada te aleje de nuevo». Tuna parpadeó rápidamente. «No puedes controlarlo todo. Lo sé». Su mano se cernió cerca de sus rizos y luego se detuvo. Respetaba las reglas incluso ahora. «Así que controlo lo que puedo». Inclinó la cabeza. «¿Y qué puedes controlar?». Alex señaló suavemente alrededor de la casa. «Las cerraduras, la puerta, la ruta que tomo». «¿Quién se acerca a ti? ¿Quién tiene siquiera una oportunidad?». A Tuna se le encogió el estómago. «Dices eso porque crees que todavía tengo miedo. Lo digo porque tienes todo el derecho a ser cauteloso». Su mirada se suavizó. «Pero también tienes derecho a celebrar el TED sin inmutarte cada vez que cambia el viento». Por un momento Tuna no pudo hablar porque era extraño sentirse protegido sin ser asfixiado, ser amado sin ser poseído. Henry de repente extendió la mano y agarró un rizo. Tuna jadeó. «No, Henry». Alex se movió rápido, apartando con cuidado los dedos de Henry como quien desactiva una pequeña bomba. Henry frunció el ceño ofendido, pero al instante olvidó por qué se ofendía y comenzó a morderse la mano. Tuna rió con más fuerza esta vez. Alex se quedó paralizado como si hubiera escuchado música después de un largo silencio. Ahí Tuna bromeó secándose el rabillo del ojo. «Ese es tu milagro. Un bebé intentando robarme el pelo». La boca de Alex se curvó. «Tiene buen gusto». Tuna subió a Henry. «Si lo arruina, tendrás que explicárselo a la peluquería». Alex asintió con solemnidad. «Asumiré toda la responsabilidad». Captó la frase e hizo una pausa. «No digas eso como si fuera una broma». La expresión de Alex se volvió seria de nuevo, no una honestidad defensiva. «No estoy bromeando. Ya no huyo de la responsabilidad. No contigo, no con él». Tuna lo miró fijamente con el corazón retumbando en sus oídos. «Estás cambiando». «Estoy aprendiendo», dijo Alex. «De ti». Más tarde, cuando el sol empezó a ocultarse, Alex extendió adornos rojos sobre la mesa. Un pequeño pareado, una guirnalda de luces pequeñas pegatinas con forma de lingotes de oro. Claramente él también había planeado esto. Tuna levantó una pegatina divertida. «¿Compraste esto?». Alex se encogió de hombros. «¿Para la puerta para el exterior?». «Sí». La miró a los ojos. «Tu puerta, tu hogar, nuestra paz». El pecho de Tuna se encogió de nuevo, pero esta vez no era miedo. Era el peso de recibir algo que no tenía que rogar. Colgó el pareado con cuidado mientras Alex sostenía a Henry, girando al bebé hacia el papel rojo como si fuera una ceremonia. Henry chilló y dio un manotazo al aire. Cuando el pareado finalmente se enderezó, Tuna retrocedió un paso. La casa de bambú parecía más brillante, como si hubiera estado esperando esto. Alex la observó y luego habló en voz baja. «Entonces, ¿podrá su sonrisa quedarse esta vez?». Tuna lo miró luego a Henry, luego al pareado rojo que reflejaba la última luz del día. Su sonrisa fue lenta, firme, real.
No lo sé, admitió. Pero quería hacerlo. Alex asintió una vez como si eso fuera suficiente para construir un futuro. Entonces lo protegeremos un día a la vez. Tuna extendió la mano para tomar su mano, no porque tuviera miedo, sino porque lo estaba eligiendo. Y mientras Henry balbuceaba entre ellos, Tuna se inclinó hacia el tranquilo calor de su pequeño hogar, con sus rizos intactos, el corazón todavía cauteloso, pero finalmente atreviéndose a creer que la felicidad no tenía por qué desaparecer en el momento en que la tocaba. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thấy cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngoài, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, liệu Tử Tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến không vậy? Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng căn bản không thể nghi ngờ